En esta oportunidad, los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables les presenta el tema del reclamo a la queja, navegando el procedimiento contencioso tributario de la asignatura de Procedimientos Tributarios a cargo del Magíster Brown Jarra Richard Jesús del semestre académico 2025-2. Los integrantes del grupo son Laurente Romero, Jesús Josué, Leonzo Casaire, Joel Alexander, Machacoy Cuellar, Miguel Antonio, Ortiz Loyola, Raquel Leticia y Quispe Alca Percy Seferino, con el orden del grupo número 3. Para empezar, el artículo 124 del Código Tributario establece dos etapas principales, la reclamación y la apelación. En la etapa de reclamación, el contribuyente presenta su caso ante la Administración Tributaria. Este evalúa los argumentos y emite una resolución. Si el contribuyente no está conforme, puede pasar a la segunda etapa, la apelación ante el Tribunal Fiscal. Cada una de estas etapas representa una instancia distinta dentro del procedimiento administrativo. Ahora, ¿cómo se sustenta una reclamación o apelación? El artículo 125 del Código Tributario indica que los únicos medios probatorios válidos en la vía administrativa son los documentos, la pericia y la inspección. No se aceptan confesiones ni testimonios, y aunque la Administración puede tomar manifestaciones, estas no tienen valor probatorio por sí solas. Siempre deben estar evaluadas junto con los medios permitidos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El documento es todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho, sin importar el soporte material. Según el Código Procesal Civil, puede ser público o privado e incluye desde fotocopias, cuadros y planos hasta fotografías y archivos digitales. En resumen, es cualquier elemento que represente un hecho o resultado de una actividad humana. La pericia se utiliza cuando se necesita conocimiento técnico especializado, como por ejemplo el de un perito contable. Si la solicita la administración, ella asume el costo. Si la pide el tribunal fiscal, el gasto se reparte entre el contribuyente y la administración. Este tipo de pruebas es clave cuando los hechos requieren interpretación técnica para ser comprendidos correctamente. La inspección permite que la autoridad observe directamente los hechos relacionados con el caso. Es útil cuando hay que verificar físicamente algo, como el estado de un bien o la existencia de una operación. En este caso, el órgano encargado de resolver actúa como observador directo, lo que le permite tener una apreciación más precisa. El informe se solicita cuando es obligatorio por norma o indispensable para resolver el asunto. Debe indicar con claridad los puntos sobre los que se pronuncia. Es una herramienta complementaria que ayuda a esclarecer aspectos técnicos o normativos que no están del todo claros en el expediente. Finalmente, hablemos de los plazos. El artículo 125 establece que en el procedimiento general hay 30 días hábiles para ofrecer y actuar pruebas. En casos de precios de transferencia, el plazo es de 45 días hábiles. Y en sanciones como comiso, cierre temporal o multas sustitutorias, el plazo es de solo 5 días hábiles. Si se revoca una inadmisibilidad antes de que vence el plazo probatorio, el conteo se reinicia por los días que quedaban originalmente. No hace falta que la Administración declare expresamente el vencimiento del plazo ni que solicite la actuación de las pruebas ofrecidas. Y si el órgano encargado requiere pruebas, debe hacerlo por escrito, dando al menos 2 días hábiles para presentarlas. Medio de oficio. Según el artículo 126 del Código Tributario, la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal podrán ordenar la actuación de pruebas de oficio cuando lo consideren necesario. La autoridad puede pedir, ordenar pruebas, pedir informes y solicitar pericia. Extemporáneos en reclamación. El artículo 141 del Código Tributario nos menciona que los medios probatorios presentados fuera de plazo no serán admitidos, salvo que el contribuyente pruebe que no fue por causa suya, o presente una carta fianza o el pago de la deuda. La carta de fianza tendrá una vigencia de 9 meses, 12 meses o 20 días, según sea el caso. Un ejemplo sería que una empresa presentó comprobantes tarde, sin carta fianza, por ende esas pruebas serán rechazadas. Y en el caso que se pase de la apelación, la regla sigue siendo la misma, aunque van a cambiar los plazos en la garantía. Según el artículo 148, nos dice que en la apelación no se admitirán los medios probatorios fuera de plazo, salvo lo previsto en el artículo 141. La carta de fianza ahora tendrá una vigencia de 12, 18 meses o 20 días, según el caso. Esto nos lleva a un principio muy importante que es la preclusión. El principio de la preclusión significa que cada etapa del procedimiento tributario se tendrá que cumplir en su respectivo momento, y si no se usa dicha oportunidad, se perderá. Ahora veremos la facultad de reexamen que tiene SUNAT. Básicamente funciona como una auditoría. SUNAT puede revisar todo, incluso lo que no fue reclamado, pero debe avisarnos y no puede inventarse sanciones nuevas. En caso SUNAT encuentre algo más, podrá realizar una ampliación de reparo,
pero primero deberá notificar al contribuyente y este tendrá un lapso de 20 días para presentar alegatos, 30 días para pruebas y SUNAT resolverá en 9 meses. Esto ocurre siempre y cuando se encuentre un error adicional y el contribuyente tendrá un lapso de tiempo para presentar pruebas y alegatos. SUNAT se encargará de responder dentro de los 9 meses siguientes. Al final de todo procedimiento llegamos a las resoluciones. El artículo 129 del Código Tributario nos dice que las resoluciones deben contener fundamentos de hecho y derecho y una motivación clara que no solo se limite a citar normas legales. La resolución es básicamente un dictamen que no basta con solo citar leyes, se tiene que explicar claramente por qué se toma dicha decisión. Pero no todos los contribuyentes llegan a la parte final, algunos deciden desistirse, y es por ello que hablaremos sobre el desistimiento. El contribuyente puede decidir desistirse del procedimiento en cualquier etapa, mediante un escrito con firma legalizada. Esto ocurre cuando el contribuyente decide ya no seguir con el proceso. Es como decir que ya no quiere discutir más, pagará el total de su deuda y ahí cerrará el tema. Para hacer eso se tiene que hacer de manera formal con una firma legalizada. En caso se decida desistir, la deuda queda firme y exigible. El recurso de reclamación es un proceso mediante el cual nosotros podemos refutar un acto administrativo emitido por la SUNAT con el cual no estamos de acuerdo. Como un ejemplo, si nos notifican con un orden pago que consideramos incorrecta, podemos presentar un recurso de reclamación para dejar sin efecto esa deuda. Los actos administrativos son reclamables cuando están contenidos en diferentes determinaciones de la deuda tributaria, con imposición de sanciones, entre otros, que están dentro del artículo 135 del Código Tributario. Algunos actos reclamables son la resolución de determinación, cuando se determina una deuda tributaria que no estamos de acuerdo, una resolución de multa, cuando se impone una multa por no cumplir con obligaciones tributarias, una orden de pago, cuando la SUNAT emite un orden de pago que consideramos incorrecto, una resolución que determina la pérdida de fraccionamiento, cuando se pierde el beneficio de fraccionar una deuda, y resoluciones que establezcan sanciones, como el comiso de bienes o el cierre temporal de establecimiento. El requisito de pago previo para interponer reclamo. Tratándose de resoluciones de determinación y multa, para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria que constituye motivo de la reclamación, pero que ésta sea aceptada. El reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada hasta la fecha en que se realice el pago. En algunos casos, debemos cancelar la deuda o garantizar su pago con una carta fianza antes de presentar el reclamo. Por ejemplo, si presentas un reclamo por una orden de pago, debes cancelarla antes de presentar tu reclamo, salvo que existan circunstancias por las que la cobranza sea imprudente y que este caso está establecido en el numeral 3 del inciso A del artículo 119 del Código Tributario. Los requisitos para presentar un reclamo son tener tu número de RUC, el registro único de contribuyente, tu clave SOL para que acceda a los servicios en línea de SUNAT, un escrito fundamentado, un documento que explique los motivos de tu reclamo firmado por ti o tu representante legal y documentos probatorios, que estos documentos sustenten tu reclamo como comprobantes de pago o estados de cuenta bancaria. La subsanación de requisitos. Si el recurso de reclamación no cumple los requisitos, la Administración notificará al reclamante para subsanar en 15 días hábiles o en 5 días hábiles cuando se trate de sanciones de comiso, internamiento o cierre. El plazo para resolver un recurso de reclamación varía según el tipo de acto reclamado. 2 meses para denegatoria ficta de solicitudes de devolución de saldo a favor de exportadores. 9 meses para resoluciones de determinación, multa u orden de pago. Y 20 días para resoluciones de comiso de bienes o cierre temporal de establecimiento. La siguiente etapa es el recurso de apelación. Es un medio impugnatorio ordinario mediante el cual una persona que se considera afectada por una resolución administrativa o judicial solicita que dicho acto sea revisado por un órgano jerárquicamente superior, con el objetivo de que éste modifique o revoque lo decidido en primera instancia, se fundamenta en el derecho constitucional de defensa y en el principio de doble instancia,
que garantiza que toda persona tenga la posibilidad de cuestionar una decisión inicial y obtener una revisión imparcial por parte de un nivel superior. En la presentación de apelación, de acuerdo con el artículo 146 del Código Tributario, los requisitos de admisibilidad son los siguientes: el escrito, plazo de presentación, afiliación a la notificación por medio electrónico del Tribunal Fiscal, pago o carta fianza de corresponder. En la presentación de apelación, el contenido del escrito debe incluir identificación del apelante, resolución impugnada, fundamentos de derecho, medios probatorios, domicilio prudicial electrónico para notificaciones. El plazo de presentación. Esto difiere dependiendo del tipo de acta impugnado. En el procedimiento general se establece dentro del término de 15 días hábiles desde que se efectuó la notificación y para apelaciones de puro derecho de 20 días hábiles. Pero además existe un plazo máximo de 6 meses desde la notificación del acto para interponer la apelación. Esto se fundamenta en el principio de preclusión procesal que impide reabrir etapas ya vencidas. También protege a la administración de recursos innecesarios y garantiza que los contribuyentes actúen dentro de los plazos establecidos. La afiliación a la notificación electrónica del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal utiliza el sistema de notificación electrónica SITFIS, el cual el apelante debe estar afiliado previamente para recibir notificaciones por este medio. Todas las notificaciones del Tribunal Fiscal, ya sean resoluciones, requerimientos, entre otros, se realizan por esta vía, con la misma validez que una notificación física. Pago previo carta fianza. De acuerdo con el Código Tributario, para que el recurso de apelación sea admitido, el contribuyente debe 1. Cancelar la deuda tributaria impugnada, 2. O presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda reclamada. Esto aplica cuando se impugnan órdenes de pago o resoluciones de multa. ¿Dónde se presenta el recurso de apelación? El recurso de apelación deberá presentarse ante el órgano que dictó la resolución. Una vez que el contribuyente presente el recurso de apelación ante el órgano que emitió la resolución, por ejemplo SUNAT, dicho órgano tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar la admisibilidad del recurso y elevar el expediente al Tribunal Fiscal. Este plazo se cuenta desde el día siguiente a la presentación del recurso de apelación. Si el expediente no se eleva dentro de este plazo, el contribuyente puede presentar una queja ante el Tribunal Fiscal solicitando que se ordene la elevación inmediata del expediente. En la subsanación de requisitos en el recurso de apelación, como punto número 1, tenemos la identificación del defecto. Es cuando el recurso de apelación no cumple con alguno de los requisitos formales. Por ejemplo, no firma, no junta carta fianza, falta de poder de representación, no se identifica correctamente la resolución impugnada, entre otros. En este punto, la Administración Tributaria, SUNAT o el Tribunal Fiscal detecta el defecto. Punto 2. Notificación al contribuyente. La entidad notifica al apelante mediante cédula o notificación electrónica indicándole el defecto u omisión encontrada, el plazo que tiene que subsanar, la advertencia de que si no lo hace el recurso será inadmisible. En el punto 3 tenemos la subsanación de requisitos de admisibilidad. La Administración Tributaria notificará al apelante para que dentro del término de 15 días hábiles subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso no cumpla con los requisitos para su admisión a trámite. Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina profesionales independientes, así como las que la sustituyan, el término para subsanar dichas omisiones será de 5 días hábiles. En el punto 4, en la corrección o subsanación, el contribuyente debe presentar la información o documentos faltantes dentro del plazo otorgado.
Por ejemplo, adjuntar la carta fianza bancaria válida, presentar copia simple del poder vigente, firmar correctamente el escrito, precisar el número de resolución apelada. Punto número 5. Consecuencia de no subsanar. Si el contribuyente no subsana dentro del plazo, el recurso será declarado inadmisible. Esto significa que la apelación no se eleva al Tribunal Fiscal y la resolución de primera instancia queda firme y consentida. Solo en casos donde la omisión no es sustancial, ejemplo, error de foliación, la autoridad puede admitir el recurso igual. Plazos para resolver la apelación ante el Tribunal Fiscal. Tipo de resolución impugnada. El plazo general para las resoluciones ordinarias, como las reclamaciones comunes, determinación de tributos, multas, entre otros, el plazo máximo para resolver es de 12 meses. En las resoluciones sobre precio de transferencias, son los valores pactados en transacciones entre partes vinculadas, como préstamos entre empresas del mismo grupo, venta de bienes o servicios entre filiales, cesión de activos intangibles como marcas, patentes, entre otros. La SUNAT fiscaliza que estos precios sean comparables a los que se pactarían entre empresas independientes para evitar evasión o elusión del impuesto a la renta. Tienen un plazo máximo para resolver de 18 meses. En las resoluciones por comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos, en la resolución de comiso son las que disponen que la SUNAT se quede definitivamente con bienes o mercancías del contribuyente porque fueron objeto de una infracción, por ejemplo, no sustentar su legal adquisición o traslado. En las resoluciones de internamiento temporal de vehículos, ordenan que un vehículo quede retenido temporalmente porque se usó para transportar mercancías sin sustento tributario o aduanero válido. En las resoluciones de cierre temporal de establecimientos, mandan a cerrar un local de negocios por algunos días como sanción, por ejemplo, por no emitir comprobantes de pago, reincidencias en una infracción, entre otros. Este tiene un plazo máximo para resolver de 20 días hábiles. Solicitud de corrección, ampliación o aclaración. De acuerdo al artículo número 153 del Código Tributario, el Tribunal Fiscal no admite recursos administrativos contra sus resoluciones, pero puede corregir errores materiales o numéricos, aclarar conceptos dudosos o ampliar su fallo sobre puntos omitidos, ya sea de oficio o por solicitud. Esto quiere decir más que nada que el Tribunal Fiscal no admite más recursos administrativos contra sus resoluciones, pero tiene un mecanismo excepcional y limitado para asegurar que sus decisiones sean claras y completas de manera formal, sin cambiar el fondo del fallo. Tenemos lo que son las condiciones que establece el Código Tributario. 1. La solicitud debe presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. Esto asegura que la petición sea rápida y no se use como táctica dilatoria. Segundo, no se puede cambiar el contenido esencial de la resolución. Solo se corrigen errores formales, ya sea un número mal escrito, una omisión en el fallo o un concepto poco claro. Tercero, la ejecución de las resoluciones no se interrumpe por la solicitud. Aunque se presente la solicitud, la resolución sigue siendo válida y ejecutable. No se pueden pedir corrección, ampliación o aclaración sobre resoluciones que respondan a estas solicitudes. Aunque se presente la solicitud, la resolución sigue siendo válida y ejecutable. Quinto, el Tribunal Fiscal tiene 5 días hábiles para resolver, excluyendo plazos otorgados por requerimientos o afiliación a notificaciones electrónicas. El tribunal debe responder a esta solicitud en un máximo de 5 días hábiles. Este plazo no incluye los 10 extras que pueden darse para que el contribuyente entregue información. Y último, las resoluciones no admiten recursos administrativos. Igual que en el punto número 3, la presentación de la solicitud no suspende la obligación de cumplir con la SUNAT mientras tanto. Solicitud de corrección, ampliación o aclaración. Según el artículo número 156 del Código Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal deben ser cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria bajo su responsabilidad. En el caso
requiera emitir una resolución de cumplimiento, se deben considerar algunos plazos. Pero esta es obligatoria para los funcionarios de la Administración Tributaria bajo responsabilidad y es apelable solo si no se ha cumplido estrictamente con lo ordenado por el Tribunal Fiscal. A continuación, se muestran los plazos para emitir la resolución del cumplimiento. Según el procedimiento contencioso tributario, este tiene un máximo de 90 días hábiles para emitir la resolución o informe desde la notificación del expediente. Deberá tramitarse en los 15 primeros días hábiles, salvo que el Tribunal Fiscal indique otro plazo. En la queja, tiene un máximo de 20 días para realizar el informe. Sin embargo, deberá tramitarse en los primeros 5 días hábiles, salvo que el tribunal indique otro plazo. Por último, tenemos lo que es la queja. La queja es un medio procesal que permite corregir defectos de tramitación dentro del procedimiento administrativo, pero no anula ni revoca actos. Tanto el Tribunal Fiscal como el Tribunal Constitucional lo consideran un remedio procesal para proteger los derechos del deudor tributario ante actuaciones indebidas de la Administración Tributaria. Según el artículo número 155 del Código Tributario, este procede cuando las normas del Código Tributario, la Ley General de Aduanas o sus reglamentos se infringen. Se sabe que existen dos órganos resolutores. De acuerdo al artículo número 155, son dos órganos resolutores de las quejas. Esto dependerá de la entidad sujeta a queja. Primero tenemos lo que es la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal, en el caso de la queja presentada contra la Administración Tributaria. Luego tenemos el Ministro de Economía y Finanzas, en el caso de que la queja presentada sea contra el Tribunal Fiscal.